Manual de capacitación, liderazgo y servicio en Iglevida. Introducción a la estructura organizacional. Bienvenidos a esta jornada de capacitación. Para comenzar, debemos comprender los roles clave que permiten el funcionamiento armonioso de nuestra congregación. En Iglevida, cada cargo tiene una función específica diseñada para cubrir tanto las necesidades espirituales como las prácticas de la Iglesia. Dentro del servicio práctico, contamos con los sugieres, quienes actúan como asistentes logísticos fundamentales para mantener el orden y asegurar que cada persona se sienta bienvenida. Junto a ellos, están los diáconos, cuyo ministerio se enfoca en el servicio a la comunidad y las necesidades físicas y temporales de los miembros, asegurando que nadie en la familia de la fe sea descuidado. En el liderazgo espiritual, encontramos a los ancianos, encargados de la enseñanza y el gobierno. Estos líderes no operan de forma aislada, sino bajo un concilio o asamblea, garantizando que el gobierno sea un esfuerzo colectivo. Bíblicamente, sustentamos que los términos anciano y obispo refieren a la misma función de cuidado del rebaño, tal como se lee en Hechos 20 y Tito 1, 7. Después de haber definido las funciones teóricas de nuestra estructura, quiero que analicemos un caso práctico de la Biblia para poner a prueba lo aprendido. En pantalla vemos una representación del martirio de Esteban. Esteban es una de las figuras más impactantes del Nuevo Testamento, pero a menudo nos surge la duda sobre su rol administrativo y espiritual. Por eso les pregunto, ¿fue Esteban un anciano, un ujier o un diácono? Si recordamos el libro de Hechos, capítulo 6, ¿Esteban fue uno de los 7 elegidos para servir a las mesas? Por un lado, cumplía una labor logística y de servicio temporal, lo que hoy asociaríamos con un ujier o un diácono. Sin embargo, también vemos que era un hombre lleno de gracia y de poder, que realizaba grandes prodigios y cuya enseñanza era irrefutable, características que mencionamos anteriormente al hablar de los ancianos. Este ejemplo es clave para la Iglesia Cristiana Vida. Nos enseña que, independientemente del cargo o título que ostentemos, ya sea en la logística, el servicio social o el gobierno espiritual, el corazón de todo servidor debe ser como el de Esteban, alguien que, sirviendo en lo temporal, no descuida su profundidad espiritual ni su testimonio, incluso hasta el último momento. Retomando nuestra pregunta anterior sobre si Esteban era un ujier, anciano o diácono, la respuesta bíblica nos revela un perfil integral que trasciende los títulos. Según el registro de Hechos 6:5 al 8, Esteban fue elegido para el servicio, pero su carácter espiritual lo definía por completo. Fue un hombre lleno del Espíritu. Hechos 6:5 al 8. Lo primero que debemos notar es que no fue elegido solo por su disposición al trabajo, sino por ser un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que estaba lleno de gracia y poder, lo que le permitía realizar grandes prodigios y señales milagrosas entre la gente. Además, poseía una sabiduría tal que aquellos que intentaban discutir con él no podían resistir, pues no hablaba por cuenta propia, sino por el poder del Espíritu. Esto nos enseña que el servicio práctico, diaconado, no está separado de la profundidad espiritual. El momento culminante de su vida, capturado en Hechos 7:55 al 60, nos muestra su verdadera estatura espiritual. En sus últimos instantes, tuvo un momento de visión celestial, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su diestra. Su actitud ante la muerte reflejó la de su maestro. En su última oración, mientras era apedreado, clamó, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y, en un acto de perdón supremo, pidió, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Incluso antes de este desenlace, quienes lo juzgaban en el concilio notaron algo extraordinario. Su rostro se parecía al de un ángel. Entonces, ¿qué era Esteban? Oficialmente, fue llamado a ser diácono, pero su vida nos demuestra que, en la Iglesia Cristiana Vida, un cargo de servicio es, ante todo, un llamado a ser un testigo lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero que nos enfoquemos en el carácter y la actitud que deben distinguir a cada servidor de la Iglesia Cristiana Vida. Ya sea que operemos como ujieres, diáconos o ancianos, la base bíblica de nuestro trabajo es la misma. Como leemos en Hechos 6, el liderazgo no buscaba simplemente personas con tiempo libre, sino varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esta delegación de tareas permitía que mientras unos se encargaban del trabajo práctico, otros persistieran en la oración y el ministerio de la palabra. Hay una interdependencia vital. Para que la palabra corra, el servicio logístico debe ser excelente. Nuestra motivación diaria se resume en 3 pilares fundamentales. Diligencia. Según Romanos 12:11, no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu, recordando que en última instancia estamos sirviendo al Señor. Mayordomía. Primera de Pedro 4:10 nos recuerda que el don que hemos recibido no es para nosotros, sino para ponerlo al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios. Humildad. Siguiendo el consejo de Filipenses 2:3, nuestro servicio debe estar libre de vanagloria. Debemos trabajar con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. En resumen, el anciano, y por extensión todo líder, trabaja con y para la Iglesia. No buscamos resaltar nosotros, nuestro único propósito es hacerla brillar a ella, para que el mundo vea la luz de Cristo a través de nuestra unidad y servicio. Administración y cuidado. Para profundizar en el rol de los líderes espirituales dentro de la Iglesia Cristiana Vida, debemos entender que el liderazgo bíblico se sostiene sobre 2 columnas fundamentales: la administración correcta y el cuidado amoroso del rebaño. La Biblia es clara respecto al valor del buen gobierno. En 1 de Timoteo 5:17, se nos insta a tener por dignos de doble honor a los ancianos que gobiernan bien. Este honor es especialmente relevante para aquellos que se esfuerzan en las tareas de predicar y enseñar, funciones que, como vimos antes, son esenciales para el crecimiento espiritual de la congregación. Pero la administración no es solo gestión, es, ante todo, cuidado. El apóstol Pedro, identificándose como un anciano más, nos da la instrucción definitiva: apacentad la grey de Dios. Este cuidado no debe hacerse por obligación o por fuerza, sino con una disposición voluntaria. Un verdadero líder en nuestra iglesia no busca una ganancia deshonesta, sino que sirve con ánimo pronto, motivado por el amor a Dios y a su pueblo. El objetivo no es mandar, sino cuidar de la iglesia como quien cuida un tesoro. Como vemos en la imagen central, tanto ujieres como ancianos trabajan en unidad. Mientras unos aseguran que la logística, administración, funcione, los otros aseguran que el alimento espiritual, cuidado, llegue a cada miembro. El propósito final, como mencionamos anteriormente, es trabajar con y para la iglesia para hacerla brillar. Funciones y responsabilidades de los ujieres. Habiendo comprendido la base bíblica y el corazón que debe tener un servidor, entremos ahora en la parte operativa. Los ujieres son, en muchos sentidos, el rostro de la Iglesia Cristiana Vida. Su labor es vital para que la experiencia de cada asistente sea de paz y orden. La responsabilidad del ujier comienza en la puerta. Su primera función es la bienvenida, recibir a cada persona con una actitud amable y una sonrisa, reflejando el amor de Cristo desde el primer segundo. Una vez dentro, pasan a la asistencia en asientos. No se trata solo de señalar un lugar, sino de guiar a las personas respetando los espacios de nuestros miembros regulares y asegurando que la ubicación de los asistentes se haga de forma fluida y sin interrumpir el desarrollo del servicio. En el aspecto logístico, el ujier es el guardián de la casa. Debe asegurar que las sillas estén ordenadas, la iglesia preparada y que todos los materiales necesarios para los asistentes estén listos antes de empezar. Finalmente, el ujier mantiene una actitud de servicio durante el culto, estando atento a cualquier necesidad de la congregación para actuar de inmediato y que el servicio no tenga contratiempos. Esto incluye también la seguridad, velando por mantener el orden y la tranquilidad en todo el recinto de la iglesia. Como pueden ver, ser ujier no es simplemente estar de pie en la puerta, es gestionar la logística del reino para que nada distraiga a los fieles de encontrarse con Dios. Hemos revisado qué debe hacer un ujier, pero ahora es momento de enfocarnos en cómo debe ser. Las funciones logísticas son solo el cuerpo de este ministerio. Las actitudes y principios que veremos ahora son su alma y su motor dentro de la Iglesia Cristiana Vida. 1. El corazón del servicio, convicción y fidelidad. El primer principio es el servicio con convicción.
No servimos por compromiso social, sino para honrar a Dios con humildad y excelencia en cada acción. Esto se complementa con la fidelidad. Un ujier debe ser constante tanto en su asistencia como en el desempeño de su ministerio, mostrando siempre responsabilidad y un compromiso genuino con la obra. 2. El trato con los demás, cortesía y amabilidad. Como somos el primer punto de contacto, la cortesía y amabilidad son indispensables. Estamos llamados a ser pacientes y respetuosos con todos, sirviendo como un ejemplo vivo del carácter de Cristo para quienes nos visitan. 3. Disciplina y testimonio. Finalmente, hay dos aspectos prácticos que hablan mucho de nuestro respeto por el servicio. Puntualidad. Debemos llegar con al menos 20 minutos de anticipación. Este tiempo es vital para estar preparados espiritual y logísticamente antes de que comience el servicio. Presentación. Debemos vestirnos de manera pulcra y apropiada. Nuestra imagen personal debe ser un reflejo del orden y la importancia de la iglesia a la que representamos. Recuerden que un ujier con las manos ocupadas, pero sin estos principios en el corazón, es solo un organizador de eventos. Pero un ujier que vive estas actitudes, se convierte en un verdadero ministro del Señor. Formación de los ancianos. Habiendo explorado las funciones prácticas del servicio, es crucial entender cómo nos preparamos para el liderazgo espiritual. La formación de los ancianos en nuestra iglesia no es un proceso superficial, es un camino integral que abarca la enseñanza bíblica teórica y práctica, el discipulado individual y una vida constante de oración. El objetivo del liderazgo. Nuestro enfoque principal es el desarrollo tridimensional del líder, su carácter, competencia y teología. Un anciano debe estar capacitado para guiar a la congregación en tres áreas críticas: la sana enseñanza, la mayordomía financiera y la disciplina eclesiástica. Pilares de la formación bíblica y teológica. Para alcanzar este nivel de madurez, establecemos tres requisitos académicos y espirituales fundamentales. Estudio profundo de las Escrituras. No basta con una lectura ligera. El aspirante debe ser lector asiduo de Biblia y expositor de la palabra. Estudio de credos y doctrina de Iglevida. Es vital que nuestros líderes hablen el mismo lenguaje doctrinal y conozcan a fondo los fundamentos teológicos de nuestra casa. En resumen, la formación de un anciano en la Iglesia Cristiana Vida busca asegurar que quienes cuidan de su alma sean hombres no solo con buena voluntad, sino con una base bíblica inamovible y un carácter probado por el Espíritu y la palabra. Desarrollo de carácter y liderazgo. Una vez sentada la base teológica, pasamos a la fase de desarrollo de carácter y competencias. En la Iglesia Cristiana Vida, creemos que el liderazgo no se aprende solo en los libros, sino en la vida misma y en la interacción con otros líderes experimentados. 1. Formación práctica, carácter y competencias. Este desarrollo se sostiene sobre tres pilares prácticos: mentores y aprendices. No caminamos solos. Establecemos un sistema donde los ancianos con experiencia guían a los candidatos en la práctica real de las tareas pastorales. La mejora continua es vital. Proveemos espacios de crítica constructiva para pulir habilidades en la enseñanza y en algo tan delicado como las visitas pastorales. Oración y discipulado. Más allá de la técnica, cultivamos el corazón. Fomentamos un enfoque profundo en la oración y conversaciones sinceras que moldeen un carácter genuinamente cristiano. Liderazgo y mayordomía, el rol estratégico. Finalmente, capacitamos a nuestros ancianos para tres áreas de alta responsabilidad. Supervisión espiritual. Su labor es velar por la salud de la congregación, asegurando el cuidado de cada miembro y la pureza de la enseñanza. Liderazgo financiero. Enseñamos sobre mayordomía y transparencia. Un líder debe saber usar los recursos de la iglesia de manera sabia, bíblica y honesta. Gobierno y disciplina. Los preparamos para liderar el gobierno de la iglesia y tener la madurez necesaria para manejar casos de disciplina cuando sea requerido. Como han visto a lo largo de esta presentación, desde el ujier que nos recibe con una sonrisa hasta el anciano que supervisa la doctrina, todos formamos un engranaje diseñado para un solo propósito: hacer brillar a la iglesia para la gloria de Dios. El origen de los ancianos.
Para comprender profundamente la estructura de liderazgo en la Iglesia Cristiana Vida, debemos mirar hacia atrás y entender sus orígenes. El concepto de anciano no es una invención moderna, sino un principio de gobierno establecido por Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Raíces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra proviene del hebreo sakam, que significa literalmente barba o anciano. Históricamente, estos eran líderes del pueblo que acompañaron a Moisés y, posteriormente, a los reyes en las tareas de gobierno y en la interpretación de las Escrituras. Un momento clave de este origen lo encontramos en Éxodo 18:13 al 26. Aquí, Jetro aconseja a Moisés delegar autoridad. La instrucción fue clara: Moisés debía juzgar solo los casos más importantes, mientras que personas capaces y respetuosas de la ley resolvían los asuntos menores. Este es el primer sistema de delegación y liderazgo plural que vemos en la Biblia. Transición al Nuevo Testamento. Al llegar al Nuevo Testamento, el término evoluciona al griego presbítero, manteniendo el significado literal de anciano. En esta etapa, los ancianos ya no solo acompañan a un líder nacional, sino que son designados específicamente para la dirección de las nuevas iglesias que se iban estableciendo. Como vemos en la ilustración, la dirección de la iglesia siempre fue pensada como una labor colectiva de hombres sabios encargados de guiar a la comunidad bajo la autoridad de la palabra. Por tanto, cuando hablamos de ancianos hoy en día, estamos honrando un modelo de gobierno que ha perdurado por milenios, diseñado para que la carga de liderazgo sea compartida y la justicia de Dios sea accesible para todos. Consolidación del gobierno por ancianos. Para cerrar nuestro análisis sobre los orígenes, en esta diapositiva consolidamos las evidencias bíblicas que demuestran que el gobierno por medio de ancianos no fue una coincidencia, sino un diseño divino que nace y se fortalece con la consolidación del pueblo hebreo como nación. El modelo en el Antiguo Testamento. Debemos recordar que la congregación en el desierto ya era gobernada por ancianos. Esto lo vemos respaldado en pasajes fundamentales. Éxodo 3:16, donde Dios instruye a Moisés a reunir a los ancianos de Israel para comunicarles su plan de liberación. Números 11:16, donde el Señor formaliza este cuerpo de líderes para ayudar a Moisés a llevar la carga del pueblo. La continuidad en el Nuevo Testamento. Este modelo no se perdió con la llegada de la Iglesia cristiana. Al contrario, se convirtió en el estándar para las nuevas congregaciones gentiles. Pablo y Bernabé, siguiendo el diseño bíblico, ellos ordenaron ancianos en cada una de las iglesias que organizaron durante sus viajes misioneros. Hechos 14:23 y 20:17 confirman la designación sistemática de líderes locales para cuidar de la grey. Tito 1:5 es la instrucción directa de Pablo a Tito para que estableciese ancianos en cada ciudad, subrayando que una iglesia no estaba plenamente en orden hasta tener este liderazgo establecido. Como pueden observar, el hilo conductor desde el desierto hasta las epístolas paulinas es el mismo: un gobierno plural, sabio y responsable. En la Iglesia Cristiana Vida, adoptamos este modelo no por tradición humana, sino por fidelidad a la estructura que Dios ha bendecido a través de los siglos. Funciones del liderazgo bíblico. Habiendo establecido el origen histórico de los ancianos, pasamos ahora a analizar las funciones específicas que este liderazgo desempeña. Como veremos, estas no son tareas inventadas, sino roles profundamente arraigados en las Sagradas Escrituras que garantizan la salud de la congregación. Roles de guía y gestión. Consejeros. Siguiendo el ejemplo de Primera de Reyes 12:16, el líder actúa como una fuente de sabiduría para orientar al pueblo en sus decisiones. Administradores. Basados en Éxodo 3, 16-18 y 24:1, los líderes gestionan los recursos y la organización de la comunidad con integridad. Roles de orden y verdad. Función judicial. Según Éxodo 24:14 y Deuteronomio 19:12, el liderazgo tiene la responsabilidad de resolver conflictos y aplicar la disciplina de manera justa. Testigos. Como se ve en Éxodo 17, 5,6 y 24, 1,9, actúan como validadores de los actos de Dios y de los compromisos de la comunidad.
Roles de intercesión y representación. Sacerdocio. Basado en Levítico 4:15, el anciano tiene un rol en la intercesión espiritual por el pueblo. Función política y representativa. A través de ejemplos como 2 de Samuel 17:14 y Ezequiel 14:1-7, vemos que el líder representa los intereses de la grey ante otros y sirve de enlace oficial ante la sociedad. En las imágenes vemos estas funciones en acción, desde la planificación estratégica en una oficina hasta el momento solemne de la oración y la unción. Todo esto confirma que el anciano en Iglevida debe ser un líder integral, capaz de administrar lo terrenal sin descuidar lo espiritual. Requisitos de los ancianos. Habiendo comprendido las funciones y el origen del liderazgo, debemos abordar ahora el ¿quién? En la Iglesia Cristiana Vida, no elegimos líderes basados únicamente en sus habilidades técnicas, sino principalmente en su carácter. La Biblia establece una lista de requisitos muy clara en el Nuevo Testamento para aquellos que aspiran al ancianato. 1. Integridad personal y familiar. El primer requisito es ser irreprensible, lo que significa llevar una vida que no dé lugar a acusaciones justificadas. 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:7. En su núcleo familiar, debe ser marido de una sola mujer y tener hijos sujetos de buen testimonio, demostrando que sabe gobernar su propio hogar antes de cuidar la iglesia. 1 de Timoteo 3:2 y 4, Tito 1:6. 2. Carácter y templanza. Un líder debe ser sobrio y hospedador, reflejando un equilibrio emocional y una apertura hacia los demás. 1 Timoteo 3:2, Tito 1:7-8. Del mismo modo, la Biblia es estricta en que no debe ser dado al vino ni pendenciero, es decir, no debe ser una persona violenta o conflictiva. 1 de Timoteo 3:3, Tito 1:7. 3. Ética y motivación. Finalmente, un requisito indispensable es no ser codicioso de ganancias deshonestas. 1 de Timoteo 3:3, Tito 1:7, 1 de Pedro 5:2. El servicio del anciano debe nacer de un corazón dispuesto y no de un interés económico o personal. Estos estándares aseguran que el liderazgo de nuestra iglesia sea un reflejo digno del evangelio que predicamos. Como pueden ver, estos requisitos no son sugerencias, sino el marco ético que garantiza la protección espiritual de toda nuestra congregación. Las 5 áreas en la vida del anciano. Para finalizar este bloque sobre el perfil de nuestros líderes, debemos entender que el ancianato no es un compartimento estanco de la vida. Como vemos en este diagrama de círculos entrelazados, la vida del anciano es una unidad integral compuesta por 5 áreas fundamentales que deben estar en constante equilibrio. 1. Las dimensiones del liderazgo. Cada una de estas esferas influye directamente en la eficacia del ministerio. Familiar. Como leímos en los requisitos bíblicos, el hogar es la primera plataforma de liderazgo. Un anciano debe cultivar una relación sana con su cónyuge e hijos. Espiritual. Es el núcleo de todo. Se refiere a su comunión personal con Dios, su vida de oración y su conocimiento de la palabra. Económica. Un líder debe ser un buen mayordomo de sus finanzas, actuando con honestidad y sin codicia, reflejando así la provisión y el orden de Dios. Moral. Su conducta ética y sus valores deben ser inquebrantables, manteniéndose irreprensible tanto en lo privado como en lo público. Social. Se refiere a su testimonio ante los de afuera y su relación con la comunidad. Un anciano debe ser alguien respetado y de buen nombre en su entorno social. El punto de intersección. Noten que en el centro del diagrama hay un punto donde todas las áreas se cruzan. Ese punto rojo representa la integridad. Si una de estas áreas se descuida o se aísla, el equilibrio se pierde y el testimonio del líder se ve comprometido. En Iglevida, aspiramos a que nuestros líderes sean hombres completos, donde su vida espiritual potencie su vida familiar y su ética moral respalde su gestión económica. Ser anciano es, en última instancia, un llamado a la coherencia. No podemos ser líderes en la iglesia si no somos líderes ejemplares en nuestra familia, en nuestras finanzas y en nuestra conducta moral diaria. Propósito del ejercicio de los ancianos. Para concluir nuestra capacitación, debemos responder a una pregunta fundamental: ¿para qué existe el cuerpo de ancianos? El ejercicio de este liderazgo no tiene como fin el estatus,
sino el cumplimiento de objetivos espirituales y comunitarios específicos que dan vida a nuestra Iglesia. 1. Enfoque en Dios y su pueblo. El propósito principal se divide en dos direcciones. Adoración. Todo lo que hace un anciano debe llevar a la congregación a una adoración más profunda y genuina al Padre. La gente. El liderazgo existe por y para las personas. El cuidado de las almas es la prioridad absoluta de este oficio. 2. Creación de un ambiente espiritual. Un anciano tiene la responsabilidad de cultivar un ambiente espiritual donde la obra de Jesucristo se realice con eficacia. Esto no sucede por accidente, sino a través de la combinación de 4 herramientas clave: gobierno y consejería, trayendo orden y sabiduría a las situaciones de la vida; ministración y ejemplo, siendo los primeros en modelar la vida de Cristo para que otros puedan seguirla; apoyo ministerial y servicio genuino. El anciano no trabaja solo, su rol es articular y ayudar a los demás ministerios, sirviendo como un complemento para que toda la Iglesia funcione como un solo cuerpo. Es vital recordar que estamos aquí para servir. Como dice el punto número 5, no charreteras. En Iglevida, el liderazgo no es un rango militar para exhibir autoridad, sino un delantal de servicio para lavar los pies de la Iglesia. Finalmente, todo esto se resume en la ministración constante a través de las tareas pastorales diarias. Ser anciano es estar presente en la necesidad, firme en la palabra y humilde en el servicio, asegurando que el propósito de Dios se cumpla en cada miembro de nuestra familia de fe. Llegando a la parte final de nuestra presentación, es fundamental entender cómo se formaliza el liderazgo dentro de nuestra casa y cuáles son las responsabilidades prácticas que asumen quienes son llamados al ancianato. 1. El proceso de elección. En Iglevida, la elección no es un concurso de popularidad, sino un proceso de designación pastoral. Esto implica una evaluación profunda para validar que el candidato cumpla con los requisitos bíblicos que hemos estudiado. Además, mantenemos una estructura organizada. Buscamos una proporción de 3 ancianos por cada 50 miembros. Esto garantiza que cada familia de nuestra congregación reciba una atención personalizada y que ningún líder se vea sobrepasado por la carga pastoral. 2. Funciones prácticas y acción espiritual. Un anciano en nuestra iglesia es un servidor todoterreno. Sus funciones incluyen: cobertura total. El anciano debe conocer y estar dispuesto a realizar todas las labores de los sugieres si es necesario. No hay tarea pequeña para un líder espiritual. Guía espiritual. Se enfoca en la consejería y la ministración en ceremonias sagradas, acompañando al pueblo en sus momentos más importantes. Gestión integral. Participa activamente en la administración, alcance y consolidación, y actúa como maestro de aprendices, asegurando que la próxima generación de líderes se esté formando mediante la acción espiritual constante. Evaluación y oración. El liderazgo se mantiene sano a través de reuniones acordadas específicamente para evaluar el progreso de la Iglesia y, sobre todo, para buscar la dirección de Dios en oración. Como han podido ver a lo largo de este taller, el liderazgo en la Iglesia Cristiana Vida es un llamado a la excelencia, al orden y, por encima de todo, al servicio humilde. Ser anciano es un honor que se traduce en una responsabilidad sagrada ante Dios y ante cada uno de ustedes. Para concluir nuestra capacitación, quiero que reflexionemos sobre el corazón detrás del servicio. Hemos visto estructuras, orígenes y requisitos, pero todo se resume en el perfil espiritual del servidor. No importa si eres ujier, diácono o anciano, hay 3 principios fundamentales que deben guiar tu caminar. 1. Dependencia total de Dios. 2 de Corintios 3, 5 al 6, el primer principio es la humildad. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos. No somos ministros competentes por nuestros estudios o habilidades naturales, sino porque nuestra competencia proviene de Dios. El Espíritu es quien vivifica nuestro trabajo. Por lo tanto, el perfil de nuestro liderazgo es el de alguien que sirve dependiendo totalmente de Dios. 2. El valor de lo pequeño. Marcos 8, 1 al 10. A menudo esperamos grandes plataformas para empezar a servir, pero el relato de la alimentación de los 5,000 nos enseña una lección diferente. Todo gran ministerio puede comenzar con algo pequeño.
Dios no necesita grandes recursos iniciales, solo necesita un corazón dispuesto a entregar lo poco que tiene, para que lo multiplique en favor de la multitud. 3. Responsabilidad y dones. Mateo 25:14 al 30. Finalmente, la parábola de los talentos nos confronta con nuestra responsabilidad individual. Cada uno de nosotros ha recibido dones específicos del Espíritu Santo. El perfil que buscamos en Iglevida es el de aquel que coloca sus dones a disposición del cuerpo de Cristo. No estamos llamados a esconder lo que Dios nos dio, sino a invertirlo con diligencia para su gloria. Servir es un privilegio, pero hacerlo con el perfil correcto es una necesidad. Que esta capacitación no sea solo información, sino una ayuda a la transformación de nuestra iglesia para que brille cada día más a través de nuestro servicio fiel. Muchas gracias.